Una de las muchas dudas que surge a la hora de cultivar tilapia es saber la cantidad de alimento que hay que darle de comer a nuestros peces. Por eso hoy me quiero enfocar en la interpretación y en el uso de las tablas de alimentación. Yo soy Freddy Soriano y te doy la bienvenida a nuestro canal de Acuicultura, La Revolución Azul. Un punto clave para cultivar tilapia es la alimentación. En cultivos intensivos o semi-intensivos de tilapia, los organismos dependen casi al 100% del alimento balanceado. Entonces el alimento llega a representar alrededor del 50 al 60% de los costos de producción. Considerando esto, tenemos que tener el conocimiento necesario para aprender a calcular la cantidad de alimento que requieren nuestros organismos a la hora de comer. Actualmente en los países donde se cultiva tilapia hay una amplia gama de empresas dedicadas a la venta de alimento balanceado, que ofrecen diferentes planes alimenticios, en los que también ellos incluyen tablas de alimentación. Una tabla de alimentación es un gráfico que nos muestra información alimenticia para el cultivo de tilapia. Dependiendo de la empresa, cuentan con la siguiente información. Voy a mostrar una tabla de alimentación que encontré de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Contiene lo siguiente. En la primera columna tenemos la etapa de vida de los organismos, que va desde alevín, cría, juvenil, engorda y hasta reproductor. En la segunda columna encontramos el peso expresado en gramos, y es aquí donde le tenemos que poner mucha atención y vamos a partir en el ejemplo que les voy a poner más adelante. En esta tabla, en la columna número 3, tenemos la densidad de organismos por metros cúbicos o metros cuadrados. Esta columna esta vez no le vamos a poner ningún tipo de atención y la vamos a descartar. En la cuarta columna vamos a encontrar el tipo de alimento, que es harina, migaja, pellets flotantes o semiflotantes. Ya en la quinta columna vamos a encontrar el tipo de alimento. Por lo regular se enumeran de 0.35, que es la harina, al 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, dependiendo la etapa de crecimiento en la que se encuentren nuestros peces. Dependiendo la marca, va a haber variaciones en la numeración. En las últimas dos columnas vamos a encontrar el porcentaje de alimento que le tenemos que dar según la biomasa, y en la última, ya para finalizar, vamos a encontrar el número de raciones. Dependiendo los planes alimenticios de cada marca, va a haber mucha variación, pero básicamente es toda la información que contienen las tablas de alimentación. Otro punto que se me pasó mencionarles es que ya la mayoría de las tablas muestran el porcentaje de proteína y de grasa que tiene el alimento dependiendo la etapa. Y ahora les voy a mostrar la manera para que puedan calcular la ración que le tienen que dar de comer a sus peces dependiendo el peso promedio. Lo primero que necesitamos saber es la cantidad o el número de peces que hay en el estanque. Para eso hay que llevar un registro desde un principio de la cantidad de peces que se siembran y llevar el control de la mortalidad, es decir, estar anotando el número de peces que se van muriendo a través del tiempo. Lo siguiente que tenemos que conocer es el peso promedio. Para conocer el peso promedio tenemos que extraer cierta cantidad de peces de nuestro estanque para pesarlos y contarlos, y con eso poder calcular el peso promedio. Lo siguiente que vamos a calcular es la biomasa. La biomasa se calcula multiplicando el peso promedio por el número de organismos. Ya que calculamos este valor, procedemos a lo siguiente. Supongamos un caso hipotético donde tenemos un total de 920 organismos en cultivo con un peso promedio de 175 gramos. Conociendo estos datos, procedemos a calcular la biomasa. Ya que calculamos la biomasa, nos salió un valor de 191 kilogramos. Con esta información, ahora procedemos a las tablas de alimentación y vamos a calcular la ración que le toca a nuestros peces. Ya conociendo el peso promedio, que es de 175 gramos, nos dirigimos a la columna 2 y ubicamos el rango de peso en la tabla. Sobre esa misma fila nos dirigimos a la columna 6 y observamos que tenemos que alimentar de 2 al 3% de la biomasa, con un tamaño de alimento del número 3. Suponiendo óptimas condiciones, tomamos el valor de 3% de la biomasa, que nos da como resultado 4.83 kilogramos de alimento por día. Dividido entre 2 raciones por día, nos da un valor de 2.41 kilogramos de alimento aproximadamente por cada ración. Esto es un valor aproximado. En un futuro video explicaremos técnicas de alimentación para administrar y suministrar correctamente el alimento. Otro punto que debemos considerar y que es de suma importancia es que las tablas de alimentación se hacen bajo condiciones controladas o condiciones de laboratorio, que son condiciones muy diferentes a las de nuestra granja, por lo que estas tablas de alimentación solamente las tenemos que utilizar como guías
y no como una verdad absoluta en la que nos tenemos que basar al 100%. Así hemos llegado al final de este video. Esperemos que esta información les sirva para que puedan calcular la cantidad de alimento para que les den de comer a sus peces. Escríbanos si les gustaría que tratáramos algún tema en particular sobre el cultivo de tilapia y apóyennos para que sean más suscriptores en este canal. Yo soy Freddy Soriano, nos vemos en el próximo video.